Hola estudiantes de Escuela Bíblica, estamos de nuevo en este tiempo donde el poder del Espíritu Santo se desarrolla en cada uno de ustedes a través de la adquisición de conocimiento. Entonces me imagino que usted ya está listo para recibir esta clase preciosa del Señor, mis amados. Y antes de presentar aquí al nuevo docente, a la nueva maestra de la escuela bíblica, vamos a orar, vamos a entrar en sintonía primeramente y le damos la bienvenida al Rey de Reyes, Señor de Señores, a la vida de cada uno de ustedes. Cierre sus ojos allí donde usted está. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que a partir de este momento vamos a ser llenos, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Señor, pedimos que tú derrames bendición de lo alto, que tú derrames, Señor, en nuestro corazón, nuestro entendimiento, el poder. Tu poder a través de tu nombre Jesús, desarrolla en nosotros la capacidad intelectual para, Señor, retener todo lo tuyo, oh Dios, en nuestro espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, les presento a María Angélica, esta preciosa joya del Señor, que ella hizo su escuela bíblica el año pasado y fue una de las mejores en la clase. Ella, una niña muy responsable con sus actividades y ha sido una bendición poderla tener aquí. Entonces le doy paso a María Angélica con este tremendo patriarca que vamos a empezar a estudiar hoy, así que prepárese, tenga usted los recursos, su Biblia y vamos a escuchar a María Angélica lo que el Señor ha puesto en su corazón. Bueno, buenas tardes para todos los estudiantes de la Escuela Bíblica de la Iglesia Salvación y Victoria. Hoy vamos a ver parte de Génesis 23 y vamos a detallar un poco lo que es la parte de Génesis 24, que habla sobre la vida del segundo patriarca. Entonces, en Génesis 23 encontramos que es cuando la mamá de Isaac muere. Este es el segundo patriarca, Isaac, que es hijo de Abraham y Sara, como anteriormente ya lo habían visto en las clases anteriores. Entonces, en Génesis 23 habla que Sara muere a sus 127 años de edad en un pueblo que se llama Kiriat Arba, que es Hebrón. Entonces, de eso es lo que habla Génesis capítulo 23. En Génesis capítulo 24 encontramos, y vamos a hablar, vayan a las escrituras, que es lo mejor, la mejor guía que podemos tener, y habla de la esposa de Isaac. Entonces, en Génesis 24, versículo 2 dice que Abraham le dice a su siervo que ve en busca de la esposa de su hijo Isaac. Vamos a leer. Entonces dice Génesis 24, versículo 2. Cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa: haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Esto, pastora, significaba respeto por la intimidad que había y pues la confianza que había entre Abraham y su siervo. Entonces dice: jura por el Señor Dios del cielo y la tierra que no dejarás que mi hijo se case con una de estas mujeres cananeas. Cuando habla de estas mujeres cananeas, habla de las mujeres incircuncisas o que están fuera del yugo, que están en yugo desigual. Porque acordémonos de que cuando Isaac nace, Dios le hizo como una, ¿cómo sería ahí la palabra, pastora? Una promesa de que debían ser circuncidados, porque a partir de ahí es donde viene pues todo el linaje perfecto de Jesús. Entonces por eso no debía estar fuera de su parentela. Entonces, que no debería ser ninguna mujer cananea. Versículo 4 dice: cambio, vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac. Entonces vamos a resumir.
Abraham envía a su siervo, le dice a su siervo que le jure en nombre del Dios del cielo y la tierra, al Dios pues al cual le servimos, que él iba a hacer todo el deber de conseguirle una esposa para Isaac que no sea una mujer cananea. Entonces que él debía dirigirse a la tierra de su parentela. Y si miramos en las clases anteriores y en la historia y en la geografía, no era nada cerca. Eso más o menos pudo haber tardado el viaje de ese siervo como un año o un poquito más. Entonces no era a la vuelta de la esquina. Entonces Abraham le dice a su siervo, en resumidas palabras, que le haga este juramento, pero que si su parentela se negaba, que daba por terminada ese juramento porque ya eran cosas que se le salían de las manos a su siervo. Entonces tampoco lo iba a poder obligar, ¿sí? Pero igual ustedes saben que Dios es un Dios perfecto, es un Dios de orden. Y Abraham también le dice a su siervo que el ángel de Jehová siempre estaría ahí y él era el que iba a dar la señal de cuál era la mujer para su hijo Isaac. Entonces vemos en el versículo 14 y dice, mi petición es la siguiente, estamos hablando del siervo. El siervo ya había viajado en busca de la esposa de Isaac y se detuvo a descansar. Y él en ese descanso emprendió una oración a Dios en la que dice mi petición es la siguiente, yo le diré a ellas, por favor, dame de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Siempre, siempre, siempre la fidelidad de Abraham llevó a un inmenso amor de parte de Dios. Dios nunca abandonó a Abraham, a Isaac y a su descendencia, que nosotros también hacemos parte de ella. Entonces, ahí vemos que esa fue como la señal que el siervo le pidió a Dios en medio de una oración, porque dice que él se inclina, pone su cabeza en el suelo y empieza a orar. Y esa es la petición que él emite a Dios para él saber que no se va a equivocar de quién es la esposa del hijo de su amo. Entonces, ¿por qué él dice que la mujer sea una mujer atenta, una mujer hospitalaria? ¿Por qué? Porque Abraham era eso. Abraham era un hombre hospitalario, un hombre dado a ayudar, un hombre dado pues claro, porque si bien miramos la historia, ellos siempre fueron extranjeros, iban en conquista de tierras. Entonces, por ende, Abraham, cuando le brindaron su mano, los demás extranjeros a donde ellos llegaban, por ende él también era muy generoso, muy hospitalario y demás. Entonces por eso el siervo asumía de que ese tipo de mujer era el que necesitaba Abraham para su hijo. Entonces en Génesis 15, en el versículo 15, vamos a leer, dice, entonces antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca. Rebeca, en ese entonces, en donde él estaba descansando, bajaban las mujeres con su cántaro a buscar agua y al pozo. Entonces, por eso fue que él hizo esa petición, de que la mujer que le brindara agua, porque iban a buscar agua, esa era la esposa. Entonces, en medio de tantas mujeres que fueron allí, había una muy particular y era Rebeca. Entonces, leamos, dice, entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era hija de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa. Entonces, pastora, no sé si me ayudas a desglosarlo un poco mejor.
Entonces, Rebeca era hija de Betuel. Betuel era hijo de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Y resulta y pasa que Milca, la esposa de Nacor, también era hermano de ellos, o sea, de Abraham y de su esposo Nacor. Entonces Rebeca, en conclusión, venía siendo una prima hermana, podríamos decirlo así. O sea, era de su parentela. Primera señal que se cumple. Era una de su parentela, no era un yugo desigual. Estaba bajo el linaje escogido de Dios. Entonces, recuerden, Rebeca era hija de Betuel. Betuel era hijo de Nacor, hermano de Abraham y de su esposa Milca. Entonces, Rebeca también cumplía con unas características muy particulares, y eso dice en el versículo 16. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Entonces, si ven cómo Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto que siempre busca y quiere las mejores cosas para cada uno de nosotros. Entonces, y mucho más cuando viene del linaje escogido para su propio Hijo, que es hoy nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí también, no sé, pastora, me corregirá, aquí acabo pues de percibir algo. Y aquí va como alusión a lo que pasó con María. María también era una mujer muy retacada y también era virgen. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que Dios busca a las personas que sean idóneas, es la palabra, idóneas. Entonces vemos que Rebeca, aparte de que es del linaje, de la parentela de Abraham, que hace parte de eso, también es una mujer apta en todos los sentidos. Es servicial, es hospitalaria, es muy hermosa y tenía muy buena edad para casarse, y aparte de eso también era virgen, o sea, iba a ser solo para Isaac. Entonces, volviendo al recuento de la historia, Abraham, cuando le dijo a su siervo que le hiciera el juramento, el siervo le dijo que si la mujer no quería venir, que si él se devolvía por Isaac y lo llevaba. Abraham le dijo que no. ¿Por qué? Porque esa iba a ser otra de las señales por la cual el siervo se iba a dar cuenta que era la mujer indicada. Además había dicho que el ángel iba a disponer todo para que no saliera pues nada fallido, por decirlo así. Entonces, Rebeca, después de que él le pidió agua, Rebeca le dio de beber y le dio de beber a sus camellos. Y mientras eso pasaba, mientras él veía cómo Rebeca le daba de beber a los camellos, el siervo observaba, analizaba y en medio de eso oraba. Le decía: Dios, tú eres fiel, tú amas a mi amo. Y él inmediatamente entendió que era ella. Entonces ella le dice: ven, te invito a que vayas a mi casa. Allá hay paja para los camellos. Y sí, o sea, les brindó su hospitalidad. Entonces, él se dirige allá a las casas de su familia, de Nacor, de los padres de Rebeca. Y allá le dijeron: ven a cenar, siéntate con nosotros a cenar. Y él dice: no, yo antes de cenar quiero hablar con ustedes y decirles el propósito. Esa palabra es muy importante. Todo es un propósito. Todo lo que pasa en nuestra vida es un propósito, independientemente si lo vemos bien o lo vemos mal. Todo pasa porque Dios, en su infinita misericordia,
eh, nos está probando y nos está alineando a un propósito. Entonces él dijo, no, es que yo soy siervo de Abraham y él me ha enviado a buscarle esposa a su único hijo, que, bueno, se me olvidaba contarles que cuando él emprendió el viaje, él llevó 10 camellos, llevó joyas, llevó carneros, o sea, no, llevó muchos regalos para esa personita que iba a ser escogida. Entonces, cuando ella le dio de beber al siervo, él le regaló un arete para su nariz y 2 pulseras. Entonces, su familia se sorprendió mucho cuando la vio a ella con el arete de la nariz y su pulsera. Eso nos habla en su palabra. Y entonces, bueno, cuando él decide abrir su corazón y decirle a sus padres por cuál era el propósito por el cual él estaba ahí, entonces él le dijo, mi amo tiene un hijo, se llama Isaac. Isaac va a ser el heredero de toda la fortuna de Abraham, porque Abraham ya no era cualquier persona. Abraham, si bien miramos en la historia, Abraham al principio pasó por el desierto, pasó por un desierto en el cual, como conocemos que eran nómadas, o sea, siempre estuvieron de un lado para otro, no tenían casi nada estable, pero aún así iban conquistando. Y llegó al punto de tener mucho dinero y ser muy rico en cuanto a cosas materiales, porque a nivel espiritual, bendito Dios. Entonces, él le dijo eso, que el hijo de Abraham era un hombre pudiente y que él quería desposarla. Entonces su familia le dijo que bueno, y que demás supieron que era hijo del abuelo de Rebeca, hermano del abuelo de Rebeca. Entonces automáticamente ellos entendieron que estaban bajo la cobertura. Automáticamente dijeron, este es, o sea, no hay problema. Sin embargo, dijeron que la dejaran unos días más. Dijeron, no, déjala 10 días para alcanzarnos a despedir, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijo el siervo? No puedo esperar. Entonces, ¿qué hizo su familia y su hermano Labán? Su hermano Labán también, que me imagino como todo hermano pendiente de quién se va a llevar a su hermanita. Entonces, Labán y su padre Betuel llamaron a Rebeca y le dijeron, ven, ¿te quieres ir? Y ella nunca dijo no, no lo dudó, no lo pensó, y sin ni siquiera conocer a esa persona que habían enviado, o sea, al siervo, no lo sabía. Entonces, vuelvo y les digo, los propósitos de Dios son perfectos. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que habla en el capítulo 25. Además, cuando ya llega a tierra donde estaba Isaac, eso, mejor dicho, la amó inmediatamente. Es una historia de amor muy hermosa que cualquiera diría, es un cuento de hadas. Entonces, inmediatamente Isaac dijo, es mía, nadie me la quita. Eso es, en resumidas cuentas, lo que pasó en Génesis capítulo 25. Podemos ver ahí entonces, como decía María Angélica, amados, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor tiene un plan, cuando las cosas son de Dios, todo está alineado. Entonces podemos concluir esta conclusión, que Rebeca era hija de Betuel. ¿Y Betuel era qué? Que era hijo de Nacor y hermano de Abraham y de Milca. Rebeca pasa a ser como una prima lejana de Isaac. Algo que dijo María Angélica que es muy tremendo, y es recuerden mis amados que venían
de la circuncisión, venían de ser apartados, venían de la generación de Abraham, que habían entrado en un lineamiento exclusivo del Padre. Entonces queremos concluir esta clase tremenda, María Angélica, tremenda clase, y es que el Señor siempre, amados, siempre, las cosas de Él son perfectas, ordenadas, son plasmadas, y que si tú y yo nos dejamos llevar por ese lineamiento del Señor, todas las cosas nos van a salir bien. El unirse en yugo desigual. María Angélica hablaba sobre el yugo desigual. Por eso Abraham le dijo al siervo que le hiciera una promesa, que por favor consiguiera a esa mujer, y él sabía que Dios lo iba a usar al siervo para que esa promesa se hiciera efectiva. Yo me imagino, María Angélica, que Abraham pensaría: yo no puedo dejar que ninguna persona incircuncisa, una gente extraña, venga a robarme lo que con tanto sacrificio yo he peleado. Entonces, conclusión en esta clase: vamos a dejarnos llevar por las promesas de Dios. El respaldo del Señor, tremendo. En Génesis 24, una esposa para Isaac. Entonces usted allí puede analizar todo lo que pasó. Dijo María Angélica algo, una tremenda historia de amor, porque cuando Isaac ve a Rebeca que viene en los camellos, allí y eso que ella se tapó con un velo la cara, y él dice en la Biblia que la amó profundamente y que le trajo consuelo. Eso, le trajo consuelo porque él estaba en luto, porque Sara había muerto. Perdón, pastora, vemos también que siempre el amor de Dios, ¿no?, es el que va a confortar nuestra alma, va a confortar nuestra vida. Entonces, a pesar de que vemos que aquí Él consoló el amor de Rebeca, consuela a Isaac de la muerte de su madre. Ahí es donde vemos, transportémoslo a este tiempo. Entonces, el amor de Dios transforma nuestras vidas, transforma las tristezas, transforma las enfermedades, transforma todo en nuestra vida, y mucho más el amor de nuestro Padre. Entonces, esta clase tremenda, esperamos en el poder del Espíritu Santo que le haya ministrado su vida. Sabemos que a veces nos dejamos llevar por los afanes y no esperamos la voluntad de Dios. A Isaac también le buscaron esposa, pero esa esposa ya estaba en el plan del Señor. Si tú estás esperando que llegue una persona a tu vida y te estás desesperando, espera en Dios, que Dios siempre trae lo excelente. Vamos ahora a colocar unas actividades para que usted las desarrolle para la próxima clase. Entonces Vamos a leer el capítulo 25 y vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Todo eso lo respondes leyendo el capítulo 25 del libro de Génesis. Entonces, la primera pregunta es: nombre de la segunda esposa de Abraham. Muchos dirán: ¿cómo así Abraham tuvo otra esposa? Bueno, ahí en el capítulo 25 van a saber si sí, cómo se llamaba. Entonces, la segunda pregunta es: ¿a quién le dio Abraham todo lo que poseía? Todos sus bienes, todo, mejor dicho, ¿quién heredó lo que le pertenecía a Abraham? ¿Quién heredó, verdad? Sí, señora. ¿A quién le dio Abraham todo lo que poseía? La tercera pregunta es: ¿cuántos años vivió Abraham? ¿Cuántos años vivió Abraham? La cuarta pregunta es: ¿dónde enterraron a Abraham? Y esto es de mucha indagatoria, así que por favor leer la Biblia. Ahí está todo muy explicadito, muy sencillo, y pues sobre todo pedir también dirección divina. ¿Y dónde enterraron a Abraham? Sí, señora. La quinta y última pregunta es: ¿dónde se estableció Isaac? Después de que él conoce a Rebeca y todo eso, entonces se casa. ¿Dónde estableció su idilio de amor, su nidito de amor con Rebeca? Sería ¿Dónde vivió Isaac, verdad? ¿dónde se estableció Isaac? Entonces esa es la tarea
Ya saben que la deben enviar al grupo, evidencias, al correo electrónico, al WhatsApp, al del pastor Ricardo, al de la pastora Janet. Gloria a Dios, entonces aquí están las actividades. Las tareas, 5 preguntas, están en el capítulo 25, sencillo, usted no tiene que matarse, ahí está todo. Estudiemos, preciosos del Señor, vamos a estudiar metidos, sumergidos en la presencia del Espíritu de Dios y con esta linda niña que el Espíritu de Dios nos ha permitido tener aquí en nuestra congregación. Damos por terminado esta clase, nos vemos el próximo. Esta clase como fue montada hoy día, el día martes, entonces va el próximo martes y de ahí arrancaremos los viernes. Bendiciones, bendiciones para todos, saben que les amamos profundamente, un abrazo.